Félix Rousseau se sabe todas las intríngulis de cómo funciona el negocio. Y lo pueden seguir en su cuenta 9 Stars Agent, 9 Stars Agent en Twitter. Es agente certificado. Sí, agente certificado de Grandes Ligas. Hola amigos, feliz día para todos de su plataforma FDT Media y su programa de su canal de YouTube Fuera del Terreno. Me acompañan hoy dos Grandes Ligas de los Grandes Ligas, gente que respeto, admiro, quiero mucho, como son el doctor Arturo Marcano y el grande entre los grandes, Enrique Rojas, quienes me acompañan hoy para tocar temas interesantes que incluso hablamos en privado y disertamos y hemos decidido pues mejor que este tipo de conversación la llevemos hacia ustedes. Y quién más que Arturo, quién más que Enrique para enriquecer esta conversación que va a versar básicamente sobre Enrique para que tú arranques. O sea, es el tipo de gerencia estratégica que están haciendo los gerentes generales y los ejecutivos de los equipos para hacer de la agencia libre, como siempre, un tema polémico. Siguen siendo las mismas reglas todos los años, pero yo he dicho que los escenarios cambian. Y en función a esos escenarios se toman las iniciativas que Arturo luego nos va a explicar. Hemos estado esta semana hablando mucho del tema de las diferencias en por qué usan una right assignment, por qué usan una sesión opcional, por qué esperan o por qué lo hacen antes de esperar el tema de los non-tender. Es decir, todos esos procesos, Enrique, que arrancan desde el último día después que termina la temporada incluso y comienzan a voltear a los lados y lo primero que piden, dame la lista de gente que tengo en lesionados a 60 días. ¿Por qué se conforma todo eso, Enrique, como un proceso que cambia, que tiene las mismas reglas, pero que todos los años diferentes? Yo creo que lo primero que nosotros debemos hacer para ayudar a entender a la gente el proceso es explicarle que si bien es cierto, cada grupo de aficionados tiene en su mente lo que sería lo ideal para una organización sin tomar en cuenta la salud económica, sin tomar en cuenta el mercado, sin tomar en cuenta las ganancias. Lo cierto es que el mundo real no funciona como funciona el fanatismo. El fanatismo funciona en razón de tener lo mejor, incluso lo que no está disponible. Ojo, así es el fanatismo. O sea, el fanatismo vislumbra casi siempre una especie de equipos todos estrellas donde los Dodgers, al equipazo que tienen, que ya ganó la Serie Mundial, le van a agregar a JT Realmuto, le van a agregar a Trevor Bauer y, por supuesto, se necesita un buen cerrador. ¿Y quién es que está bien? Devin Williams, pues vamos a buscarlo en Milwaukee. Así funciona la mente del fanático. Pero no la de los gerentes. No, pero lo que quiero decir es, primero, ¿qué exige el fanático? Nuestra labor es explicar que independientemente de que ese podría ser la aspiración del equipo de Arturo, Arturo trabaja en una oficina de operaciones. Tiene la gorra, míresela. Que han chocado con la realidad de, para armar equipos, primero, ¿qué está disponible? Segundo, ¿qué presupuesto tenemos? Tercero, las reglas inherentes de la liga en donde juegan. Porque incluso la gente no entiende que las ligas tienen reglas, aunque no suene la palabra tope salarial, hay unas reglas que funcionan como tal en todas las ligas del mundo. No importa si se llaman NFL, NBA, Liga del Caribe o Grandes Ligas, que es el caso de nosotros. Entonces, a veces la gente, el fanático común y corriente, el que solo piensa en que quiero tener a Vizquel en el campo corto, quiero tener a Cabrera en la primera base, David Ortiz de designado, Baby Ruth en el right field, incluso sin ninguno juegan en la misma época o sin ninguno están disponibles. Así es que piensa la gente. Yo creo que la labor de nosotros es tratar de aterrizar a la gente y vamos a comenzar, yo creo que con Arturo, que más allá de que comprende el proceso, más allá de que ha sido fanático y que entiende el negocio, sigue siendo. Está metido en una oficina ahora. Claro. Y hay muchas cosas para él que funcionan
realísticamente, no idealísticamente, Arturo. Así es, Enrique. Siempre un honor compartir contigo cualquier escenario y gracias, Félix, por la invitación. Y a veces cuando no tienes reglas, tienes la regla más importante que es el presupuesto, ¿no? Y eso te limita mucho las actividades. Estoy hablando en ligas en general. Las grandes ligas es una liga muy compleja. Tiene demasiados detalles. No solamente desde que se empiezan la firma de los convenios laborales, que complica aún más esa situación de las reglas, sino desde antes de la creación de las grandes ligas como tal. Y no solamente eso, cuando uno empieza a analizar y a dominar algunos de estos conceptos, te los cambian, ¿no? Cuando tú pasas 4 años analizando un concepto de ofertas calificadas y de repente viene el nuevo convenio laboral y te lo cambian absolutamente. Entonces tienes que pasar 2 años más aprendiendo el nuevo concepto. Camino, Arturo, o en la mitad del camino porque lo hicieron. Así es, así es. Entonces, realmente aquí yo siempre lo he dicho infinidad de veces. Quien no está confundido no está entendiendo lo que está pasando. Porque ese es el estatus natural en que uno debe estar. Saber que esto es complejo, saber que hay cosas que uno, por más que quiera entender, quizás no la entiende. A veces la respuesta no está en una cláusula específica del CBA, sino en esa cláusula más una cláusula del Major League Rules, más una interpretación que dio el sindicato de un caso. Entonces, tú tienes que combinarlo todo. Cláusula que está 20 páginas más adelante. Exactamente. Entonces, Arturo y Félix, o ¿por qué existe un árbitro para aclararle a las partes lo que está escrito? Porque las partes a veces usan bajaderos, porque son normales en la historia de las relaciones legales de los seres humanos, usar bajaderos y usar una figura que se llama juez, que lo que hace es tomar una decisión basándose en ambas partes, apegándose a las leyes. Oigan bien, siempre las partes se apegan a las leyes cuando van a un caso. Sí. Así es, y muchas de esas decisiones, disculpa, Félix, muchas de esas decisiones son privadas. Entonces, te complican más el escenario porque tú estás interpretando algo, de acuerdo que lo estás leyendo y con algunos casos pasados, y resulta que internamente esa no es la interpretación, ya se cambió. O sea, a nivel de los equipos hay una instrucción de hacerlo de una manera distinta por la decisión del árbitro. Entonces, es un asunto complicado. Pero sí me gustaría empezar con un ejemplo muy claro, que es el ejemplo de Dustin Pedroia, porque ese ejemplo nos va a ayudar a entender un asunto que no todo el mundo entiende, que es lo de la lista de lesionados de 60 días. Cuando tú estás en temporada... Por eso arranqué por ahí, Arturo, disculpa. ¿Te acuerdas que voltea al gerente y lo primero que pide que es la lista de lesionados de 60 días? Exacto. Cuando tú estás en temporada, tú tienes 2 listas de lesionados. La corta, que ha cambiado la cantidad de días, la más reciente son 10 y 15 días, 10 días de jugadores de posición, 15 días lanzadores y jugadores que pueden ser de posición y lanzadores al mismo tiempo. Cuando tú colocas un jugador allí, se te abre un espacio en lo que se llama el roster activo, en el roster de los 26, pero no se te abre un espacio en el roster de 40. Y la lista larga, que es 60 días, y creo que por lo de la pandemia fue 45 días en estos casos, que te abre un espacio en el roster de 40. Pero esa lista larga de lesionados existe mientras haya temporada. Cuando estás fuera de temporada, una vez culminada la temporada, no hay listas de lesionados de 60 días. Entonces tú tienes como equipo, a pesar de que tú jugaste la temporada, ojo, puedes haber tenido 43 jugadores en tu roster de 40, porque tenías 3 jugadores en la lista de lesionados de 60 días. Cuando termina la temporada, tú tienes que incorporar esos jugadores al roster de 40 y tienes que sacar a 3. Entonces, claro, cuando termina la temporada también se te van unos agentes libres que te abren espacios en algunos rosters de 40, pero el punto de Pedroia es, estando en el roster de 60, durante la temporada, se acaba la temporada, y como Pedroia hay muchos casos, pero solamente para poner ese ejemplo, y los Medias Rojas tienen, juro, que incorporarlo en el roster de 40. Entonces, cuando uno lee la noticia, ¿qué pasó? ¿Por qué lo incorporaron en el roster de 40? ¿Va a regresar? No, es una obligación normativa, si se quiere hacerlo. Te ocupa un espacio, y de hecho, eso es malo para el equipo, porque lo vimos en el caso de David Wright, lo vimos en el caso de Prince Fielder, que eran jugadores que básicamente no iban a jugar más con esos equipos por las distintas lesiones y ocupaban un espacio en el roster de 40. Entonces eso es una traba que tienen algunos equipos con ciertos jugadores. Pero esa es la explicación por la cual Pedroia
sale de la lista de 60 días, se incorpora al roster de 40 aun cuando no vaya a jugar. Fíjate, con Pedroia pasó algo en las redes que yo aclaré, que decía, no, al parecer Pedroia está negociando con los Mets para eliminar ese año de contrato. Esa no existe, pero de ninguna manera. El derecho laboral más importante que yo creo que hay en la historia del deporte es la agencia libre. Después de tantos años, venir a destruir conceptos que sean como la agencia libre o las garantías contractuales, que por cierto en las grandes ligas no todos los contratos son garantizados, pero el de Pedroia sí. ¿Por qué necesidad tendría Pedroia de regalarle 12 millones al equipo? Pudiera pasar, Arturo, que Pedroia hubiese dicho o esté negociando ahorita, vamos a hacer el estilo de Bobby Bonilla o el estilo de, ¿quién es el otro? El mismo Prinfield, creo. No, y Manny Ramírez. Manny Ramírez, vamos a diferir los pagos, pero al final todo esto, como lo dijo Arturo, o sea, no es tomado por los pelos. Una de las cosas que yo escribí en mi libro con respecto a los fanáticos o al fanatismo, yo quiero mucho a los fanáticos, pero al fanatismo no, es que el ser fanático te permite ser irracional, te permite trabajar todas tus decisiones con el corazón y no con la cabeza. Y eso es lo bonito de ser fanático. Me importa un comino, yo soy fanático de tal y con ese equipo voy hasta la muerte, haga lo que haga. Pero el gerente general no puede ser así. El gerente general tiene que sentarse, como dice Arturo, voltear, saber cuánto real tiene, saber cuáles son las reglas y hacer un proceso evolutivo, un proceso direccionado de primero arranco por la lista de 60 días y Arturo acaba de decir ese gran ejemplo. De esa lista tú tienes que agarrar los peloteros que tú creas que los puedes meter en el contrato. O teniendo contrato, y es por eso la obligatoriedad de meterlo en el roster de 40, porque no tendrías que negociar con él algún otro tipo de salida o pasarlo por waiver o hacer cualquier otra situación. Entonces, ahí comienza una jugada, vamos a llamarla así, donde los gerentes generales tienen que comenzar a construir ese potencial roster y comienzan a tomar decisiones que tienen que ver con dar o no dar contratos, o sea, ofrecer o no ofrecer contratos. Esa parte, Arturo y Enrique, es lo que están haciendo ahorita. Cuando vemos, y yo de alguna manera dije, yo creo que van a haber muchos non-tender, van a haber no muchas ofertas calificadas, fueron apenas 6 en un universo de potencialmente más de 100 peloteros podían recibirla. Eso no quiere decir que tenían el derecho, más no quiere decir que tenían la obligación de ofrecérsela. Pero comienza un juego ahorita que se está haciendo, que está diciéndonos algo. ¿Qué crees tú que está diciendo la actitud de los gerentes ahorita, Enrique, por ejemplo? Es que está claro. Primero, vamos a aterrizar. Primero, los gerentes hace rato que en todos los deportes están tratando de maximizar la inversión, porque es tan caro hacer un buen equipo que de alguna parte tú tienes que abaratar el equipo. Si no, los equipos toditos costaran $1.500 millones. Si todo el mundo ganara 20 millones anuales. Entonces, tú tienes que hacer un roster inteligente. Cuando se construye un roster, no solamente la lista de 40 no es el roster que va a jugar en la próxima temporada. Es el futuro, básicamente, de una organización. Entonces, cuando tú, pensando en uno de esos puestos, de ese roster, decide darle non-tender a un pelotero que por alguna razón no cumplió las expectativas o se está poniendo caro, tú no quieres sacrificar, porque ojo, hay reglas que convierten en elegibles para entrar al roster a jugadores. O sea, no son que tú decides 40 y puedes dejar a Wander Franco de por vida en ligas menores. Hay un punto en la vida Para eso está de Wander Franco y compañía que tú estás obligado a protegerlo en el roster de 40, o de lo contrario, va al draft de regla 5, donde esos tipos podrían convertirse en los próximos Johan Santana, Roberto Clemente del mundo, que no cabían en sus equipos de tanto talento. Otros lo tomaron y construyeron carreras que estuvieron cerca o del Salón de la Fama. Oigan bien, no buenas carreras, buena carrera es cualquiera. Cualquier pelotero que pase de 3 años en grandes ligas ya está por encima del promedio. Sí. Ojo, para mí, un respeto para cualquiera que se pase 5 años en grandes ligas. Imagínense usted al que se pasa 10, o imagínense usted al que tiene una carrera que obliga a un votante del Salón de la Fama a tomar una decisión.
Y eso es lo que se juega un equipo para construir un roster. Hay reglas. Hay 900 empleados en la organización y el roster solamente son 40. Hay una pelea, una batalla grande por tener un puesto en ese roster. Entonces, además de eso, tú tienes que pensar en la economía de tu mercado. ¿Qué produce Tampa? ¿Cuánto dinero produce Tampa? ¿Puede Tampa pagarle 15 millones a Charlie Morton, 15 millones a Blake Snell? ¿Se está poniendo caro Glasnow? ¿Firmar a largo plazo a el otro? No puede. Como no puede, tiene que estar en ese constante juego de renovar el roster de 40. Reconstruir anualmente el roster de 40, basándose en sus propias realidades. No tienen un acuerdo de televisión que le pague 300 millones. No tienen 40,000 fanáticos garantizados en el estadio. Todo eso entra en juego en los 40 de Tampa. Posiblemente sea diferente para los 40 de los Dodgers o los 40 de los Yankees, pero los 40 de Tampa tienen que tener lógica para la organización. Entonces, esto no tiene nada que ver con que usted sea fanático extremista, que usted no quiera reconocer eso, porque eso existe, Arturo. Eso existe, Félix. Hay un mercado, hay un presupuesto, hay un límite, hay una capacidad de conseguir dinero en cada mercado. Y lo que consigue el Real Madrid en Madrid no es lo mismo que lo que consigue el Málaga en Málaga. Es economía 101. Usted lo entienda o no lo entienda. Ahora, hay organizaciones que han aprendido a elaborar un roster de 40 que puede competir con otros que son más famosos o más estelares o más grandilocuentes. Y yo creo que hacia ahí van todos, a imitar ese ejemplo, incluso si siguen gastando. Porque si yo me llamo Yankees, yo me llamo Dodgers, yo me llamo Yomiuri, y puedo ser más perfecto en el proceso y gastando menos, ¿por qué no voy a imitar a Tampa? ¿Por qué no voy a imitar a los otros que han usado un modelo que les permite que al final de cuentas la empresa obtenga más ganancias? Porque, Arturo, Félix, al final de cuentas, ¿qué es lo que buscan las empresas? Exactamente, rentabilidad en el negocio. El problema es cómo generas rentabilidad en un negocio, Arturo, que tú manejas la gerencia general o deportiva de un equipo importante, cuando el pelotero no tiene expectativas ni de siquiera de mediano plazo. O sea, el pelotero sabe que va a pasar por un equipo que lo va a usar, pero no tiene expectativas de crecer allí. Y eso se ve, y no quería llegar a tener que nombrar equipo, pero en un equipo como Tampa. O sea, un equipo que tiene un solo agente libre, un equipo que su periodo, vamos a decir, la velocidad de circulación de sus jugadores es sumamente rápida, porque los tiene que cambiar, porque no los lleva ni siquiera a buenos arbitrajes, precisamente porque vive de un día a día que no le permite generar mercado, por ende no le permite generar dinero, pero sigue viviendo de lo subvencionado por estos grandes equipos, que en lo personal yo creo que es lo lógico que sigan ganando, mientras los equipos pequeños no procuren quitarse por lo menos ese estigma de decir, son pequeños y a la vez no tienen mercado. Yo creo que eso de no tienen mercado dice mucho de la capacidad del equipo de generarle a ese fanático la posibilidad de hacerlo más rentable. ¿Tú dices algo de eso, Arturo? No, y estoy de acuerdo. Y Enrique decía algo muy interesante, que es que hay equipos que están, a pesar de que tienen la posibilidad de mayores ingresos, y el ejemplo es Boston, está empezando a usar la vía de Tampa en el sentido de maximizar el uso de los recursos, ¿no? de hacer lo más posible con menos cantidad de dinero, aún teniendo la posibilidad del ingreso. Pero el mercado no se lo va a perdonar, Arturo, no se lo va a perdonar. Bueno, eso es otro problema, pero hay un punto adicional que yo quiero agregar en esta conversación que me parece importante, y es el perfil del dueño de equipo hoy en día. La excepción es Steve Cohen de los Mets de Nueva York, que tiene más de $4,000 millones y le va a importar poco. 14,000, Arturo, 14,000. Me quedé corto solamente por 10,000. Y le va a importar poco perder dinero en ese tipo de negocio. Y le va a dar esperanza a su jugador. O sea, un Jack DeGrom está feliz. Y todo el que entre en los Mets.
Porque no es que el No, tipo... no, y el dinero, sindicato, ojo. el sindicato, esto es una cosa importantísima para el sindicato, pero el contraste de Cohen con el resto de los dueños de equipo y de los potenciales futuros dueños de equipo, es que son equipos ahora tan caros que tú tienes que buscar una vaca, ¿no? O buscar varios inversionistas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú estás buscando inversionistas en este tipo de negocio? Un inversionista no te va a poner dinero para perder dinero. Por supuesto. Que no es el caso de Cohen. Pero cuando tú ves incluso los Dodgers, Miami, esos son grupos que metieron dinero y quieren rentabilidad de ese dinero. Pero no la puedes conseguir a eso punta de subvención, porque el día que te No. quiten el RCP, el Revenue Sharing Plan, porque pudiera pasar, eso está en el convenio colectivo, o lo modifiquen, quítale 50 millones a estos equipos, del 10º peor equipo hacia abajo, para no dar nombre. Claro. No, yo entiendo esa parte, pero son estructuras que tú te vas a meter en dinero porque tú piensas recuperar ese dinero con intereses. O sea, si no, no lo metes, porque no son locos. Y te lo da el mercado. Y entonces ahí cambia un poco el pensamiento de cómo tú manejas un equipo y se une mucho a lo que estaba diciendo Enrique, ¿no? Esa es la mentalidad hoy en día que ha cambiado mucho históricamente con los dueños de equipo y que por supuesto hace que se tomen este tipo de decisiones y que el futuro sea dirigido hacia esa vía, a menos que el sindicato a través del CBA consiga una vía que obligue a equipos a hacer una determinada inversión en nómina, en agentes libres, cualquier figura. Hace pocos años, decir lo que estamos diciendo los tres ahorita era ilógico. ¿Qué tiene que ver esto de las rentabilidades con la conformación de los rosters? Era ilógico. Ahorita ya no lo puedes separar. Y una de las cosas que acabas de decir importantísima, ¿hacia dónde va el sindicato? ¿Qué es lo que tiene que buscar para encontrarse para unos próximos 4 años con un convenio colectivo que recoja muchos de los pedazos que están en el suelo y que ha sido producto de todo el trabajo estratégico del señor Manfred? Pero volviendo al tema de la agencia libre, esta misma estructura de este convenio colectivo, Arturo y yo hace 2 días, Enrique, nos pusimos a hablar de si tuviéramos que hacer una lista, la cual yo tengo hecha, escrita en un libro que ya estoy terminando, es ¿cuáles son los lados oscuros, los huecos, como tú lo quieres llamar, del CBA? Y uno de ellos es la posibilidad de hacer, llamémoslo jugadas sin ser peyorativo, jugadas que vayan en detrimento de la salud salarial de un jugador, como es el uso de los outright assignment y del non-tender. Por eso, y en el caso de Roberto Osuna, que ustedes dos lo conocen más que yo, lo primero que sacó un periodista americano, o no sé si americano o mexicano, es ya Osuna no tiene nada que ver con los Astros de Houston. Cuando es irreal, sí tenía que ver por la forma en que usaron la regla contractual. Yo le voy a decir una cosa, antes de meternos en detalles. Yo estoy convencido que uno de los grandes fallos del CBA, del acuerdo colectivo, es que establece de manera figurada el tope salarial, si no concretamente la palabra tope, sí reglas que castigan el exceso del gasto y por años consecutivos, y sin embargo nunca habla del mínimo. Es que debería haber un mínimo, claro que sí. ¿Cómo es que una industria castiga al que se pase de 195 millones, pero no castiga al que solamente invierte 30? Entonces, yo creo disculpa, Enrique, no solo no castiga, incentiva. Y eso es lo que han hecho los equipos. Eso es lo que han hecho los equipos. Entonces, Houston, para reconstruirse. Si vino un genio y encontró una fórmula que me pareció, no necesariamente con sus detalles, pero la forma en que encontraron el precio, el valor de la oferta calificada, tiene como mucho sentido. No necesariamente que yo apoyo que exista la oferta calificada, sino cómo se encuentra el valor anual de la oferta calificada, que es el promedio de los 125 mejores contratos del año. Eso establece el promedio de lo que debería ser una oferta de un año a un agente libre. Entonces,
Si individualmente encontraron ese número, ¿cómo no existe la nómina calificada? Piensen en Por eso. ejemplo, no, y recuérdate, ¿dónde está la respuesta a la preocupación, incluso el reclamo formal que hizo Tony Clark contra 4 equipos? Y les preguntó, ¿dónde están los fondos del Revenue Sharing Plan? Que el artículo del CBA es muy claro cuando dice, deben usarse para mejorar la actuación y el performance de los equipos. Yo quiero que Pittsburgh, yo quiero que Florida, yo quiero que Tampa y el cuarto equipo, no recuerdo cuál era. Eso fue lo que pidió Tony. Yo quiero saber dónde está la inversión de esa gente. Bueno, y la respuesta de los equipos es, yo puedo mejorar la actuación en el terreno contratando un nutricionista nuevo. Un yoga. Porque la gente va a comer mejor. Exacto. Pero yo le digo a ustedes, si se sumara anualmente las 30 nóminas y se divide el total entre 30, ese número nos da la nómina promedio, ¿sí o no? Bueno, pero es que no, pero es que Enrique está tan claro. Pero óyeme. Si tú sumas todo lo que gastaron los equipos este año en nómina de peloteros y lo divide entre 30, seguro que el promedio es mayor a lo que gastó. Mira, son 4.5 billones de dólares. Lo divides entre 30, son alrededor de 150 millones de dólares por equipo. Entonces, eso te da lo que debería gastar mínimo un equipo. Bueno, pero es que tú estás tan claro que te voy a decir otra. ¿Tú sabes cómo se calcula el Revenue Sharing Plan? Tal cual como lo dijiste. Se toman los ingresos, los básicos, los ingresos operativos de Fondo Central, de ingresos de mercado, de los 30 equipos, lo divides entre 30 y sacas un promedio. Todos los que estén por encima de ese promedio son los que se denominan los disqualified teams. Esos son los equipos que le dan plata a los que están por debajo de ese promedio, que son los que son subvencionados. O sea que esa fórmula que tú estás diciendo existe y se debería usar a efecto. Pero no deberían usarla para el gasto del equipo. Claro. Porque, Arturo, si ese promedio te dio 150 millones, ¿cuántos equipos este año, gastaron en una eso? temporada normal, por supuesto, de presupuesto normal, tenían menos de 150 millones? A que la mitad de la liga tenía menos de 150. Claro. Sí, por supuesto. Entonces, para mí no tiene sentido. Para mí, eso es lo que hay que resolver. Y no necesariamente tiene que ser exactamente el promedio. Podría ser que digan, cada año se tirarán los cálculos, se dividirá entre 30 y a ese número usted está obligado a gastar por lo menos el 75% en la próxima temporada. ¿Todavía habría ganancia ahí para los peloteros? Lo que pasa es que recuerden que ahorita con el tema este de la pandemia hubo acercamientos del sindicato a los equipos diciéndole, ¿cuánto ganas tú? Y tú sabes lo que respondieron. ¡Oh, yo pierdo! O sea, esto es un negocio malísimo. Esto es una pérdida brutal. Evidentemente, sí, hay una disminución importante en los ingresos porque es de todo sabido que más o menos unos 4 billones, o entre 3 y 4 billones de dólares se deberían ingresar por ticketing y todo esto que pasa en un estadio. Eso está claro. Pero también redujiste la nómina, que es otro monto importante, en un 60 y pico %. O sea, en 2/3. Y las operaciones, todo. Y las operaciones. Entonces, vamos a sincerarnos. No es que no está pasando nada, sino vamos a sincerarnos. Eso es algo que yo creo que la balanza, no digo yo, la espada con que tiene que ir Tony Clark al nuevo convenio colectivo es basado en una estructura. Ya es tarde. Sobre eso. Ya es tarde. Ya es tarde. Lamentablemente, esta situación, el sindicato está en esa situación por un pésimo trabajo de negociación en los últimos 2 o 3 convenios laborales. Exacto. La única manera en que claro. nosotros estamos aquí es porque hubo un pésimo trabajo del sindicato. Y es muy tarde. Todo comienza en el 2012. 2012, cuando tenemos un Michael Winner, el cual se creía el mejor amigo de Rod Manfred, que era el que negociaba en toda esa cuestión, y entonces aceptó un poco de cosas que después Tony Clark volvió a aceptar sin saber, y después en el último hicieron un desastre con el Competitive Balance. Entonces, si tú te metes en ese hueco por 3 convenios laborales seguidos, tú no vas a salir de ese hueco en un convenio laboral. Mira, yo te voy a decir un casito, Arturo y mi querido Enriquito. ¿Tú sabes cuánto es el incremento en millones de dólares del Competitive Balance Tax cuando te dicen
el sueldo, el tope, ese tope que tú llamas, ese tope salarial. El umbral. Sí. El umbral, que ahorita es 209, Arturo, 210 millones. 206, creo que era Ajá. 206. Bueno, y el anterior Sí. era 195, o sea, ni siquiera llega al 10%. Pero el incremento de la pena, del golpe económico contra los equipos, es mucho mayor. Entonces, no hay nadie que se pare y diga, oye, esto no es justo, esto no puede ser así. Yo no sé dónde sacaste esto. Y Pero Arturo, además, que conocemos... Dime. por hacerlo en años consecutivos, por eso fue que Boston tuvo que detenerse. Claro. Los Medias Rojas de Boston estaban obligados a resetear la penalización porque ya no podían. No puede. Si seguían, eso no era mejor entregarle la organización. Mira que contrataban a una compañía de limpieza y subían del competitivo al attack, porque son demasiado cortos los espacios de crecimiento de la nómina contra el tamaño de la pela económica que te piden. Ahora, Félix, penalidad. Uno no es que es muy inteligente, ¿no? Pero vamos a ver, en el último convenio laboral, cuando anunciaron los umbrales y la subida de umbral año tras año, cualquier persona, pues, leyendo esos umbrales, sabe que eso es un tope salarial. O sea, cualquier persona, pero yo lo que no entiendo es por qué el sindicato aceptó eso. O sea, eso es una cosa que yo todavía he dejado de... Yo le he dado mil vueltas. Y mira, yo sé que hay gente inteligente allí, gente capaz, pero eso fue un desastre. Mira, para el eso sindicato. yo lo llamo una guardia pretoriana. El Competitive Balance Tax es la guardia pretoriana que no te deja pasarte de ahí. ¿Y quiénes se pasan? 3 equipos en 20 y pico de años. 3 equipos. 4 cuando mucho. Y son 30. Entonces el problema no está allí. El problema está abajo, en el piso de las Claro, normas. no, pero lo que te da es una excusa, Félix. O sea, yo soy un equipo que no quiero ni llegar cerca al CBT, al Competitive Balance Tax. Y entonces voy a hacer esta inversión, yo tengo que tener cuidado con eso. ¿Y cuánto estás gastando? 80 millones en nómina. Está como 120 todavía de allá. Debajo. Pero yo lo uso gerencialmente como una excusa para no invertir. Porque está allí. Aunque esté Y lejísimo. no hay nada que te obligue a tener un mínimo. Mira, nosotros, fíjate Nada. cómo cambia la conversación, por eso me encanta, porque no hay un guión. Hablamos de agencia libre, pero sigamos dándole palo a esa piñata. Señores, el tema del campo minado que creó estos 2 últimos convenios colectivos, donde tú, al invertir en un jugador también, tienes que voltear para todos lados, porque hay tantas bombas que si no es la oferta calificada, es la inversión en talento, si no son puestos de draft, si no tienes que pagar una penalidad del CBT. Es decir, y todo, Enrique, todo, y lo digo con propiedad porque lo escribí en mi libro y viene para el próximo libro que sale el año que viene, no puede ir en contra de la inversión en talento. Todo es, te quito dinero para que no inviertas en Latinoamérica, te quito 1 millón. Si alguien de estos tipos que van a rechazar ofertas calificadas, probablemente algunos, los contratan por más de 50 millones, el que invierte le quitan 1 millón de inversión en talento. ¿Por qué diablo? ¿Por qué Wander Franco? ¿Por qué Ronald Acuña? ¿Por qué esos muchachos tienen que...? O sea, no tienen nada que ver. Absolutamente nada. Es una de las grandes fallas que tiene el convenio colectivo y que tiene que ser corregida. Tú no puedes pechar. Eso es como una compañía manufacturera, una compañía, una corporación, lo pechen por, si es una fábrica no sé, de huevos, lo pechen por comprar más gallinas, por Dios. Pero aquí hay algo, y vamos a recordar, y siempre llegamos a ese punto. El sindicato de peloteros de Grandes Ligas representa únicamente a los individuos que forman parte del roster de 40. Exactamente. Y tú acabas de mencionar a quienes afectan esas negociaciones de ahí arriba. A muchachitos que van a ser elegibles para julio 2 o que acaban de ser firmados. Lamentablemente, eso no va a cambiar. ¿Por qué? Salvo que cambien las reglas de membresía del sindicato y esos muchachos comiencen a ser afectados. No está afectando a los miembros del gremio pero no te que creas, negocia con... Arturo lo sabe, Bueno, lo hemos dicho. Si aparece en el convenio, y el convenio colectivo incluso dice en el último, que incluso los contratos de los jugadores Julio 2 tienen que ser entregados al sindicato. ¿Por qué? Porque al aparecer en el convenio colectivo tiene que haber Arturo lo puede explicar mejor, tiene que haber una...
Es que Una... Dime, Arturo. el punto de Enrique no tiene tanto que ver con eso. Está en el convenio laboral y técnicamente el sindicato tiene palabra en todo eso. El punto es que a la hora de sacrificar una pieza, la pieza que van a sacrificar es la pieza porque ellos no son agremiados. O sea, no estamos diciendo de que no tengan la posibilidad de conversar estos temas. Lo tiene porque está en el CBA, pero son piezas desechables. Ese es el asunto. Entonces, porque ellos trabajan para los agremiados y los agremiados son, como dice Enrique, los miembros del roster de 40, que de hecho, si han salido, y yo voy a decir algo que lo he dicho varias veces y lo tuve de muy buena fuente en ese momento. La oferta calificada fue ofrecida en el pasado convenio laboral a cambio del draft internacional. Eliminamos la oferta calificada y me dan el draft internacional. Y el sindicato dijo que no, que para mí es una absoluta locura, porque ellos no están, realmente el interés de ellos es defender a sus agremiados y la oferta calificada sí afecta a los agremiados. Eso no va a suceder otra vez. Eso no va a suceder otra vez. O sea, cualquier cosa que vayan a dar por bueno, la oferta calificada en aquel momento, un pote de pelotas la van a agarrar. Arturo, la oferta calificada en aquel momento afecta. Ahorita es una tabla de salvación. Fíjate que ya hacen 6 para 200. Claro, pero la oferta calificada en sí es una restricción de la figura de agente libre. Pues una restricción que ha existido desde que se creó la figura de agente libre. Ofrecieron eliminar esa restricción. Agrega una carga a tú adquirir a un buen jugador, el hecho de que tú vas a tener que ceder talento en el draft por adquirir un agente libre que tú le estás pagando 200 millones. O sea, no solamente le pagas 300 millones, sino que además tú vas a ser castigado en el draft por haberlo firmado. O sea, eso le pone una traba y hay equipos que han dejado de firmar un agente libre bueno, no porque costara 200 o 150 millones, sino por lo que representa para la organización el ceder el talento en esas primeras rondas del draft. Mira, una cosa que los oyentes cuando los que van a ver el programa van a darse cuenta es que posiblemente ellos digan, pero estos tipos no me están hablando de los agentes libres, ¿cuánto les van a pagar? No, pero les podemos asegurar que lo que estamos hablando aquí son escenarios por los cuales se pasean todos los gerentes generales para tomar decisiones. Que eso es lo que yo quiero buscar con este tipo de conversaciones. No son, y lo dijiste tú comenzando el programa, Enrique, no son cuestiones venáticas, no es el corazón el que te mueve. Son muchas situaciones que todos los equipos, para mí muchos cometen errores, para mí el convenio colectivo tiene que tener un cambio radical, será motivo de otro programa que lo hablemos, pero yo sí creo que el sindicato debe cambiar debe ir con un argumento sumamente sólido y fuertes para lograr los cambios que se necesitan para poder llevar el béisbol a la nueva realidad. Y la nueva realidad es que ambas partes, tanto los jugadores como los gerentes, los dueños de equipo, tengan un peso, vamos a ponerlo como más equitativo. Ahorita siento que hay un gran contrapeso a favor de los dueños de equipo y más aún con lo que están haciendo con el tema de la agencia libre. Yo quiero que Arturo nos comente un poco los análisis que le ha hecho esta semana y tú nos despides, Enrique, y yo les agradezco enormemente que hayan estado conmigo hoy. ¿Qué dices tú, Arturo? Bueno, sí. Y de hecho, Félix, el sindicato demostró fuerza ahorita, en estos meses, en la negociación de la temporada por el COVID. Yo creo que se oxigenó hasta cierto punto, envió un mensaje distinto, porque MLB hasta el final, y casi no lo quería aceptar, no entendía de que MLB se podía oponer. Yo creo que se había acostumbrado a que el sindicato básicamente dijera que sí a casi todo lo que ellos estaban proponiendo. Esta vez no fue así y además lo hicieron con mucha fuerza. Vamos a ver en qué se traduce eso en la próxima negociación de los convenios laborales. Vamos a un ejemplo con el de Roberto Osuna y también lo que estaba hablando Enrique de por qué voy a salir de una pieza, y es la importancia del roster. Volvemos a la importancia del roster de 40 para un equipo. Y cuando tú sacas un jugador del roster de 40, y vamos a poner el caso del ejemplo de Roberto Osuna, simplemente para que el oyente se lleve una explicación de por qué suceden algunas cosas. Y tú ya más o menos diste la pista, Félix. Tú puedes, o Roberto Osuna iba a ir a un arbitraje salarial que iba a ser muy costoso. Y por supuesto Houston
lo más seguro es que le iba a hacer un non-tender, que es simplemente no ofrecer contrato. Esa opción del non-tender, que todavía no hemos llegado a la fecha límite para hacerlo, esa opción de non-tender hace que el jugador se convierta automáticamente en agente libre. O sea, no pasa por ningún lado. Tú haces non-tender, el jugador se convierte y pierde el jugador. Lo que hizo Houston es, antes de llegar a ese punto del non-tender, lo sacó del roster de 40 a través de una opción que tienen ellos que se llama el outright assignment. Al final, el jugador tiene la posibilidad de quedarse en el equipo y le da al equipo tiempo para estructurar alguna oferta contractual de invitación al campo de entrenamiento X. Lo que llaman un NRI, un roster invited. Una negociación. O sea, lo que está haciendo es comprar un poco de tiempo en caso de que Osuna diga, está bien, acepto el outright assignment. Ahora, si lo rechaza, se convierte en agente libre, ¿no? Llega al mismo punto. Pero esa es la utilización de esas dos herramientas. ¿Cómo saco un jugador del roster de 40? Y cómo lo saco de una manera en que me permita a mí quizás negociar con el jugador. Y no perderlo de una. Y no perderlo por nada, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la explicación de qué es lo que pasó, qué es lo que hizo Houston con el caso de Osuna. Y repito, regresamos al punto de la importancia de valorar el roster de 40, los que están allí, lo difícil que es sacar a los jugadores del roster de 40 por las vías que tienes que hacerlo. Y yo creo que hacia allá esa es la explicación básica de todo, ¿no? De todos los movimientos que vamos a ver en estos días. Y por supuesto sobre la agencia libre, yo no sé qué tanto impactará lo que está pasando con la economía, pero seguro que va a tener un tremendo rol. ¿Por qué? Sencillamente porque mucha gente cree que ya hay una vacuna, de que todo está resuelto y de que la temporada va a comenzar en abril con 40,000 en los estadios. Yo no estoy tan seguro. Y los equipos lo saben. Señores, hasta que no haya una vacuna que esté distribuida en los países, todas las ligas, todas las empresas, todos los negocios van a funcionar sobre la base de que nada va a ser normal en el 2021. Y si nada va a ser normal y van a jugar un calendario de 162 partidos, van a dar una piñata de contratos de 200 millones, yo lo dudo. Yo lo dudo porque si yo tuviera una empresa, fuera cauto en los compromisos en que meto esa empresa hasta que tenga una vacuna. Y por supuesto a los agentes libres no se les firma por un año ni por medio año. Así que los que están en la agencia libre ahora, independientemente de que terminen firmando contratos grandes, van a ser afectados de la cantidad de equipos interesados porque van a ser cautelosos por no saber sencillamente cómo es que se va a jugar el 2021. ¿Algunos de ustedes tienen una idea de cómo se podría jugar en el 2021? Yo no la tengo, de verdad. Yo no la tengo. Yo no podría decirle a ustedes que se va a jugar con fanáticos, ni que los estadios van a estar abiertos y que todo va a ser color de rosa. Yo no sé. Ahora mismo yo no lo sé. Figúrate que yo creo incluso que si hubiesen, y puede haberlas, porque eso en la crisis financiera del año 2003, 2002, cuando la famosa crisis, la última gran crisis financiera, yo pensé que los contratos se iban a caer. Y ese año salieron los Yankees dándole un tremendo contrato, creo que fue a Sabathia. O sea, 2009. 2009. O sea, puede salir, puede pasar, pero como hacen muchos deportes, las compañías reaseguradoras o aseguradoras van a tener trabajo. Porque vamos a ir, y te lo digo porque yo manejo de eso también en mis actividades del ámbito financiero, vamos a ir a reasegurar o a asegurar contratos de patrocinio, porque yo no te voy a adelantar $1,000 millones por patrocinante de tu equipo si yo no sé si va a haber temporada. Entonces, es probable que hayan esas figuras, van a seguirse buscando, pero yo sí creo como tú que vienen cambios. Esta temporada quizás quede por otro programa, ver cuál es el verdadero valor que tuvo esta temporada en el valor del pelotero. Eso de, oye, yo fui novato del año 2020. Chévere, pero me hubiera gustado más que lo hubieras hecho en 162 juegos y no en 66. Siempre te lo van a sacar. Entonces, esto vienen grandes cambios. Y quería decirles esto para cerrar el programa. ¿Sabes que escribí un libro tipo novela? Y mi compadre de aquí, Arturo Marcano, tiene un rol fundamental en ese libro. Como el hombre que acompañó a Tony Clark, estoy diciéndolo en serio,
en la discusión del convenio colectivo del próximo año 2021, y si se puede tomar como un juego, los jugadores ganan esa temporada de convenio colectivo por mi queridísimo Arturo Marcano, y él lo sabe. Cuando ese libro salga, ya van a ver la figura, porque yo creo que eso es lo que viene. Tiene que venir un cambio trascendental en esta forma de negociar el sindicato. Hermano, muchísimas gracias, tanto a ti, Arturo, como mi queridísimo Enriquito. Y bueno, vamos a ver cómo la gente nos entiende, y ese es el trabajo, pues tratar de hacer esto más fácil al fanático, que al final del día es la persona importante del negocio, y que siempre para nosotros es una gran preocupación que entiendan de esto, de cómo se juega béisbol fuera del terreno, que es lo que vendemos como idea en estos programas. Muchas gracias, hermanos, que Dios los bendiga y seguimos en contacto. Y esto fue Fuera del Terreno con Félix Luzón.